Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me pongo el micrófono para que me escuchen en internet. Bueno, bienvenidos al Instituto Juan de Mariana, un sábado más, el penúltimo ya de este año, de 2013. Hoy tenemos, va a ser ya prácticamente a efectos prácticos la conferencia de cierre, que nos va a dar Almudena Negro. Almudena, muchos la conocéis, es politóloga, enreda, presentadora de radio, enreda, especialmente se enreda. ¿No? Bueno, y además es hija de su padre es Dalmacio Negro, que es uno de los mejores, probablemente el mejor profesor de ciencia política de España, y claro, el que tuvo, retuvo, y eso se pasa luego a los hijos, para el caso a la hija, ¿no? Y además es muy buena persona y sabe muchísimo de casi todo lo que habla, menos de fútbol, que no sabe demasiado. Nada, y de economía tampoco, avísalo ya. Bueno, la charla que nos va a dar hoy va a ser sobre se titula ¿cómo era? El consenso socialdemócrata, ¿vale? Que no se diga que no le acabo de hacer una entrevista ahora mismo. Bueno, es una tesis que Almudena trabaja desde hace bastante tiempo. Yo se la oigo desde hace años, que vienes con esta historia, que se la tiene muy bien trabajada. Ella, su tesis parte de que la crisis actual no es económica, sino política, de orden político, y que tiene una salida bastante complicada, ¿vale? Y necesariamente mala para nosotros. Entonces, bueno, os dejo con ella. Esto va a durar, ya sabéis, una media hora y luego otra media de preguntas, más o menos, ¿no? No me llevo micro puesto, Fernando. Vale, ese creo. Bueno, me voy a poner aquí porque así estamos cómodos. Bueno, pues en primer lugar lo que toca, ¿no? Muchas gracias al Juan de Mariana, en la persona de Fernando Díaz Villanueva, que huye por ahí. Debe ser que no quiero ir a hablar de política, por haberme invitado. Y sobre todo gracias a todos vosotros, porque yo os lo prometo, un sábado, 8 de la tarde, con el frío que hace y de noche, tenéis un mérito que, madre mía. Ya lo he dicho antes, yo de economía no sé mucho, pero creo que eso no tiene importancia de cara a lo que vamos a hablar hoy aquí, que es el consenso socialdemócrata, que es el gran problema y lo que está lastrando en estos momentos no solo a España, sino también a Europa y posiblemente también a los Estados Unidos de América, empeñados en los últimos tiempos en europeizarse mucho más, y el ejemplo es claro, desde que ha llegado Barack Obama, aunque la cosa empezó mucho antes. La crisis en la que estamos, como os digo, no es económica, es la crisis de la socialdemocracia. Posiblemente estemos asistiendo al fin de esa socialdemocracia e incluso del Estado-nación. Yo sostengo, como otros autores, otras personas, que estamos en el fin de todo un ciclo histórico, con todo el cambio que eso supone. Me preguntaba antes Fernando, ¿y entonces después qué vendrá? Bueno, eso yo no lo sé, porque no me dedico a la cartomancia. Entonces, evidentemente, no lo voy a saber, pero lo que voy a intentar explicar es por qué digo que lo único que hay en toda Europa, en toda España, en todo Estados Unidos, es un consenso socialdemócrata. Las ideologías que aparecen, ya sabéis, en 1848, fruto del romanticismo, son básicamente dos: el socialismo y el nacionalismo. Sin embargo, ambas son colectivistas y en el fondo lo mismo, puesto que en la práctica real todo socialismo deviene inevitablemente nacionalista y todo nacionalismo deviene inevitablemente socialista. Lo explica fantásticamente, si queréis, algún autor, Fichte, en El Estado comercial cerrado. Os recomiendo leerlo porque se explica muy bien. Y en España, si queréis entender las diferencias entre ambos, bueno, os lo voy a contar después. Os voy a explicar primero la diferencia entre la rama socialista y la rama nacionalista. La rama socialista es teórica, mecanicista y, ojo, economicista. Mientras que la rama nacionalista, que surge en 1848, es mucho más pragmática, es política y es organicista. La primera, el socialismo lo es todo, mientras que el nacionalismo subordina el socialismo a la realidad empírica de la nación. Me podéis interrumpir en cualquier momento, porque si no me aburro. Cuando alguien no esté de acuerdo, que lo diga, que le van a pasar un micro. La lucha entre ambas ramas, la socialista y la nacionalista, si queréis seguirlo en España, se puede seguir muy bien. ¿A través de qué? Porque voy a intentar enlazar todo esto continuamente con la actualidad política que estamos viviendo. Pues con los debates que se celebraron en la cuarta, quinta y sexta asambleas de la banda terrorista ETA, en donde el nacionalismo y el socialismo lucharon denodadamente por la supremacía. Estaba por un lado la rama obrerista, que era netamente socialista, y por otro lado la rama tercermundista
y una pequeña parte culturalista que eran las nacionalistas. En 1967, en la segunda parte de la quinta asamblea de la banda terrorista ETA, quien gana la batalla es la rama nacionalista. La rama obrerista parte de ella y vamos a ver si así llegamos al día de hoy. Se funda el Movimiento Comunista de España, de corte maoísta, nos va sonando, ¿no? Todo. Que daría en los 90 origen al partido Izquierda Alternativa, cuyos miembros acabaron en gran parte en lo que es Izquierda Unida en el año 1993. 1993, cuando se va a producir supuestamente un cambio político en España, que no fue tal cambio, puesto que el gobierno del Partido Popular inmediatamente se rindió al consenso socialdemócrata. La rama gallega de este partido, surgido de ETA, acabaría integrándose en el BNG gallego y se acaba disolviendo en el año 2012. ETA es, pues, una banda terrorista, socialista, nacionalista, a la que en estos momentos tanto el Partido Popular como el PSOE están integrando en lo que la izquierda denominó a partir de 2004 un proceso de paz en el consenso socialdemócrata. ¿Y por qué ese empeño de integrar a una banda terrorista en el consenso socialdemócrata? Porque si bien la banda terrorista ETA es violenta, al fin y a la postre no es más que uno de ellos. Es el hermano gamberro, violento o, si queréis, criminal. En este sentido, convendría estudiar, yo lo digo siempre, la utilidad que la existencia de esa banda terrorista ha tenido para el estado de partidos, sustitutiva del personal Estado de Francisco Franco, de la dictadura, por ese impersonal estado de partidos, y que se establece en España a través de la mitificada, yo diría incluso, a ver si se puede decir así, deidificada transición, que en el fondo no fue más que el advenimiento del consenso socialdemócrata. Y es que el estado de partidos o consenso socialdemócrata es un totalitarismo cada vez menos disimulado, una situación política en la que la libertad política, que es el presupuesto de la democracia liberal, es decir, de la democracia política, es poco menos que una broma. Y un régimen como el estado de partidos es posible, y esto convendría estudiarlo, que necesite del miedo para subsistir. Y aquí se explicaría por qué durante tanto tiempo se ha estado permitiendo, consintiendo o no persiguiendo con la ley en la mano a la banda terrorista ETA. Porque quizá el terrorismo le ha servido al consenso para designar a ojos del respetable, es una táctica muy conocida, a un enemigo interior, desviando así la mirada del consenso y además haciéndolo bueno a los ojos de todo el mundo. Pero volvamos al tema. Teníamos el socialismo y el nacionalismo, que surgen en 1848. Os digo ya que ambas facciones, que en el fondo son socialistas, están presentes en absolutamente todos los partidos políticos con representación en España. Me da igual que sea el PSOE, que sea Izquierda Unida, donde es evidente, porque encima lo reivindican con orgullo, que sea en UPyD, que lo intenta disfrazar, en Ciudadanos, que no sabe, o en el Partido Popular, que lo niega, ya que en el fondo el Partido Popular en estos momentos es el gran partido socialdemócrata español. Es más, yo personalmente, y aquí me gustaría sí que opinarais, si creéis que es posible que surja una alternativa. Yo creo que no, que el consenso social... Dices que no, ¿por qué? Déjale el micro. Levantar la mano, por favor, hablar al micro. Vamos a hacer esto un poco dinámico. Con la actualidad que tenga principios éticos para ir adelante, para salir. Están apoyados en los partidos y fuera de los partidos hace mucho frío. Quizá porque no pueden tenerlo porque comparten una cosa, y es que todos ellos son socialdemócratas. Es más, luego hablaremos de las bioideologías, que son en realidad en lo que ha derivado toda esa socialdemocracia. Creo que Blas tenía también por aquí algo que decir. Yo me estoy quedando... Es espeluznante todo lo que estás diciendo, porque creo que es absolutamente cierto, que es lo que te hace que sea espeluznante, pero... uniendo al comentario que han hecho por aquí atrás y lo que estás... Estoy empezando, Blas. Ya, bueno, no, encantado de escucharte. Pero, no, porque si has vivido de cerca lo que ha ocurrido desde la transición es todo evidente. Pero a raíz de lo que decía él, no es, y yo estoy de acuerdo contigo, el sistema tiene muy bien organizado, y te pregunto, iba a preguntar precisamente eso, que no se puede entrar si no formas parte del consenso. Y si entras, estás en el consenso. Es decir, todo el mundo esperamos que surja una alternativa. ¿Qué opinas? Estamos en un momento crucial para que surjan algo.
Yo soy muy pesimista. Yo creo que al final el consenso socialdemócrata todo lo engulle. El claro ejemplo de esto es el Partido Popular. Cuando José María Aznar gana las elecciones en 1996, lo hace con los españoles ilusionados por el fin de una etapa, la del felipismo, en el fondo socialdemócrata, con propuestas liberales, no liberales del todo, ya lo sé, no me lo digáis, lo damos por hecho, pero inmediatamente renuncia a quedar fuera del consenso. ¿En qué momento se visualiza que el Partido Popular se rinde al consenso socialdemócrata? En el mismo instante en que se niega a entregar la documentación de los GAL al Tribunal Supremo, que hubiese supuesto casi con total seguridad el procesamiento de Felipe González. Ahí había un acuerdo, porque hay que decir que al final el consenso no son todos los partidos políticos. En España, las elecciones, al fin y a la postre, no tienen más finalidad que decidir quién dirige el consenso, cuya voluntad además pretende ser la del pueblo, pero no lo es. Se manifiesta además y decide en las Cortes, dominadas por el Poder Ejecutivo, que no se corta ya ni un pelo y designa directamente, por ejemplo, al presidente del Congreso. En este sentido, podríamos contar, hay una cosa que lo retrata perfectamente, en el Congreso de los Diputados español, señores, hay un banco azul donde se sienta el Ejecutivo, ya está haciendo una distinción que no debería existir, el Congreso debería ser el sitio del Legislativo, ¿verdad? Puede ser que haya ministros que sean diputados, pero ¿a qué viene esa distinción? ¿Qué hace el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados? ¿No se dan cuenta? Todo esto es consecuencia de aquello que yo en Ya es Domingo tengo dicho, que es la Carta otorgada de 1978, puesto que no es una constitución, jamás hubo cortes constituyentes. Y es consecuencia del parlamentarismo que se establece en la propia Constitución. El parlamentarismo es incompatible per se con la democracia política, dado que, como os he explicado, el Poder Ejecutivo acaba dominando a los otros dos poderes, tanto el legislativo como el judicial, desapareciendo así la siempre, y esta palabra es clave, imperfecta, pero necesaria, división de poderes. Montesquieu ha muerto, si lo dijo Alfonso Guerra. Bueno, pues desde entonces bailan claqué encima de su tumba. Mariano Rajoy gana las elecciones. Mariano Rajoy en una rueda de prensa anuncia quién va a ser el presidente del Congreso, cargo que corresponde elegir al Poder Legislativo, no al Poder Ejecutivo. Pero acabamos de asistir a cómo el consenso, sin rubor o incluso presumiendo de ello, nombra no a magistrados de reconocido prestigio, sino a políticos de reconocido desprestigio para el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Si es que hoy en día basta con conocer la adscripción de un juez a tal o cual asociación para imaginarte cuál va a ser la sentencia que va a dictar en una causa que siga. Y además sin riesgo de equivocarse. Existe también, por supuesto, el político y politizado Tribunal Constitucional, que no es un órgano jurisdiccional, sino que es el encargado último de satisfacer los planes del consenso. Es el criado último del consenso. Y ello explica la anticonstitucional sentencia relativa al aún más inconstitucional Estatuto de Cataluña, o lo que estamos viendo estos días, la doctrina Parot, que no ha sido más que una chapuza jurídica que venía a remediar la ausencia de justicia creada por el legislador que ya saben que no depende más que del Poder Ejecutivo, es decir, la chapuza de los políticos. Otra cuestión, si queréis hablamos de ello, es si había que cumplir o no la técnicamente perfecta sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que sería otra cuestión. Pero lo que está claro es que bajo el consenso no hay división de poderes, en ningún caso, ni siquiera imperfecta, y siempre es imperfecta. Espera que te tienen que dar micro porque si no, no sale en la grabación. No, quizás vuelvo un poco atrás. Has dicho que el nacionalismo se acaba deviniendo en socialismo y viceversa. Eso no lo acabo de entender. Te pongo un ejemplo muy gráfico, que es lo mejor. A mí me encanta poner ejemplos donde se visualiza clarísimamente. El Partido Socialista de Cataluña. Que el nacionalismo acaba terminando siendo socialista, al final los dos son colectivismos. Fichte lo explicaba maravillosamente bien. Al ser ambos colectivismos, comparten el mismo fondo. En realidad lo comparten todas estas ideologías de las que voy a hablar hoy. Y es
la búsqueda de la sociedad nueva y del hombre nuevo. Esto es lo que comparten. Por lo tanto, acaban confluyendo ambas y acaba el socialismo de bien en nacionalismo y el nacionalismo en socialismo. Por supuesto, la perfección máxima es el nacionalsocialismo. Pero vamos a ver de dónde sale el nacionalsocialismo, porque también, y vamos a ver si acaso no es el nacionalsocialismo lo que ha triunfado, que quizá es posible, quién sabe. La socialdemocracia, en el fondo, y yo la defino así, es la confabulación de las oligarquías políticas con las oligarquías financieras, mediáticas y comerciales. Recientemente en España se celebraba con gran fasto, la foto aparecía en todos los medios de comunicación, en televisiones, una fiesta del diario La Razón. Ahí tienen ustedes la foto del consenso socialdemócrata. Esa era la perfecta definición de un régimen oligárquico que además ha derivado en cleptocracia. Eso sí, todo esto, no me preguntan, por lo cual deduzco, y además es que lo creo, que en la mente de todos empieza a estar inserta la idea de que nos han timado, que todo esto ha sido el timo del tocomocho. Y eso es lo que Ortega y Gasset considera cuando la gente en su mente tiene la idea de que se ha producido un cambio, que nos han timado y que hay que cambiarlo todo. Ortega y Gasset considera que estamos ante una situación prerevolucionaria. Yo comparto esa idea. La comparte también un gran pensador alemán actual que yo les recomiendo leer, que es Peter Sloterdijk, absolutamente maravilloso, y que además se puede ver todo esto en las encuestas del CIS. Las encuestas del CIS hasta hace poco hablaban de la desafección de los políticos, de los ciudadanos hacia los políticos. Bueno, pues ahora ya tenemos a los jueces mal valorados y recientemente, y me parece muy significativo, de la idea que empieza a tener la gente a los medios de comunicación como mal valorados. El pueblo español, al que tanto le gustan las caenas, empieza a darse cuenta que eso de la transición no era eso. El consenso no es más que un sistema oligárquico, la confluencia de oligarquías, de imposición de un pensamiento único. Les voy a poner dos ejemplos. Piensen, por favor, en el primero, el aborto. El tema del aborto, sin entrar en valoraciones, a favor o en contra. Pero lo cierto es que en Europa no se puede ser político y manifestarse en contra del aborto. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento único que nos dice qué es lo que debemos de pensar. Y todo aquel que se sale de ello es expulsado de la vida pública. Piensen en la pena de muerte. Yo no soy partidaria, pero sería inviable, sí o no, abrir el debate. Es que no es una cuestión de estar a favor o en contra, es una cuestión de que el debate está proscrito. ¿Y por qué está proscrito? Y no solo en España, sino en toda Europa. Precisamente por el consenso socialdemócrata. Consenso, hay un texto maravilloso de Ayn Rand, esta la conocen, que escribe en La virtud del egoísmo, creo que fue una conferencia que dio hacia 1963, donde definía el consenso como un nuevo fascismo. Yo comparto esa idea de Ayn Rand, en el sentido que el fascismo, ahora lo veremos, es también socialdemocracia. Creo que por aquí me encanta. Me surge una duda porque veo que puede haber una mentalidad revolucionaria, una situación en que la gente se rebele, pero también veo que hay una gran mayoría con el cerebro absolutamente lavado por el sistema, en el sentido, en Cataluña lo vemos, que han asumido perfectamente la tradición de su propia oligarquía, que los arruina, y en el resto de España la gente se manifiesta muchísimo más por proteger la estructura socialdemócrata que por rebelarse contra ella. La gente quiere más impuestos, lo decía Manuel Llamas hace del 70%, a la gente le dices más o menos impuestos. Más impuestos porque yo quiero mis derechos, o sea, la gente está a favor. ¿Cómo vamos a rebelarnos? ¿Cómo va a haber rebelión si la gente está engañada? Una parte que es culta y que entiende lo que ocurre, pero hay una gran mayoría que acepta totalmente la imposición, el totalitarismo. Lo que pasa es que tú partes de la base que toda revolución es violenta. Y eso no es así. Cuando Ortega y Gasset habla de la mentalidad prerevolucionaria o de la revolución, no está pensando en eso de la guillotina de la Revolución Francesa. Las revoluciones también pueden ser perfectamente pacíficas, en tanto en cuanto no son más que un cambio que se opera previamente en las mentes de las personas. Pero volvamos al tema, ¿no? Teníamos la rama nacionalista, la rama
socialista. Bueno, pues de la rama socialista surgen posteriormente dos tendencias ideológicas. Una, la revolucionaria marxista, Karl Marx, que Karl Marx, y aquí ya igual sorprende, era antiestatista. Karl Marx era ferozmente antiestatista, internacionalista, economicista y comunista. En España no hay marxismo. Marx, en cierto sentido, era liberal por cuanto él toda su teoría la desarrolla como oposición a las oligarquías de su momento. Marx intuía ya, y en esto coincidía con la tradición liberal española, en que el Estado es el problema. Ese era Karl Marx. Y luego surge otra rama de ese socialismo, que es la rama socialista evolutiva o, y aquí está, socialdemócrata, para quien el Estado es Dios, que decía Ferdinand Lassalle, que es el creador de las ideas socialdemócrata y que es la absolutamente mayoritaria en Occidente. Ciertamente, ambas ramas eran economicistas, lo que diría Fernando Díaz Villanueva, los mercados, la obsesión era la economía. Les contaré de Marx, me encanta contar esto porque no se conoce, todo el mundo en este país se define marxista, pero nadie ha leído a Marx, que es un personaje absolutamente interesante. Karl Marx publica el primer tomo del Capital y le pide a Charles Darwin, que en aquel entonces estaba absolutamente de moda por aquello de la teoría de la evolución de las especies, que le prologue el segundo. Bueno, pues Charles Darwin, que debía ser un tipo absolutamente insoportable, entró en una discusión con Karl Marx y esto retrasa la salida del segundo tomo y tercero del Capital. ¿Qué sucede entre tanto? Y esto ustedes, si alguien sabe economía, lo va a entender mejor que yo, Rosa sabe economía, que suben los salarios. Y como suben los salarios, Marx se da cuenta, oye, pues a lo mejor me he equivocado. Y yo, esta teoría que había desarrollado en el fondo en contra del Estado puede estar equivocada. Y entonces Marx ya no publica el segundo y tercer tomo del Capital. Lo hace Friedrich Engels. Bueno. Coincidía aquí Marx que en el antiestatismo con la tradición liberal española. Y esto es muy importante señalarlo, porque mientras en Europa, debido, ya saben, Revolución Francesa, en fin, todas estas cosas, se había ido formando el Estado-Nación, en España no había Estado-Nación, había imperio. El Estado aparece en España con Francisco Franco, aunque hubo primero un tímido intento, es cierto, de Cánovas del Castillo, de ligar el Estado a la nación política, pero que fracasó. Claro, esto tiene mucha importancia si, leyendo al propio Marx, él decía que no entendía España. El Spain is different viene perfectamente de ahí. Claro que era diferente. En Europa se estaba formando el Estado-Nación. Era otra forma política. Mises, Ludwig von Mises, los liberales europeos, eran estatistas. Vivían en el Estado-Nación. El padre Juan de Mariana, la tradición liberal española era antiestatista. ¿Dónde aparecen los liberales estatistas? ¿Cuándo? En España. Bueno, pues en una constitución aclamadísima por todos los liberales patrios, que es la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812, que tuvo cosas buenísimas, por ejemplo, la libertad de prensa, pero no es menos cierta que aquella Constitución viene de la mano de los liberales afrancesados, por tanto jacobinos, por tanto partidarios del Estado-Nación. Y introducen el Estado-Nación y el concepto de Estado-Nación en España, lo cual va contra toda la tradición hasta ese momento española y posiblemente sea el origen de muchas de las cosas que estamos viviendo hoy y de la situación política que ha venido viviendo España desde entonces. Ya ni les cuento en 1898. En este sentido, yo creo que conviene estudiar este tema para tenerlo claro, porque al confundir la tradición liberal española con la tradición europea, yo noto muchas veces que gente liberal confunde, quizá viene de ahí la confusión, Estado y gobierno. Permítanme recomendarles, llegados a este punto, por eso de la economía familiar, hombre, una es capitalista, un pequeño librito así de un tal Dalmacio Negro, que es estupendo, y se llama Estado y gobierno, porque es fundamental establecer la diferencia entre government y state para entender de qué estamos hablando. Pero bueno, les decía,
Esto es fundamental, es lo que quiero que graben. Todo lo demás es paja y como no me interrumpen, no sé hasta cuándo voy a tener que estar hablando. Socialismo y nacionalismo. Por otro, del socialismo sale el marxismo y la socialdemocracia. Bueno, pues de la socialdemocracia a su vez salen dos ramas. La leninista-estalinista, que reorganiza el marxismo aceptando el Estado como instrumento de la política económica. Lenin lo que hace es revisar a Marx, traiciona a Marx, en el fondo. Y la fascista, mucho más política, que subordina el socialismo a la nación. Mussolini, que venía del Partido Socialista Italiano, había leído a Fichte y se da cuenta de la importancia de la política. Y de eso sale la idea del fascismo. Pues bien, ahora vamos, creo que esto es interesante, de la mezcla del economicismo de Lenin, ya saben que era economicista, y de la politización fascista de Mussolini, ¿qué es lo que sale? A ver quién lo sabe. Venga, es que si no me aburro. Efectivamente, el nacionalsocialismo alemán. No es más que una mezcla de eso, de Lenin y Mussolini. ¿Qué es lo que hace el nacionalsocialismo alemán? Cambia la metodología biologicista, quita la mecanicista e impone la biologicista. ¿Qué salió entonces del nacionalsocialismo alemán? Ya que estamos con... A ver si te lo imaginas. Es que vamos al día de hoy. ¿Qué puede salir de...? No. La obsesión por... La selección de la raza, el racismo. Muy bueno, eso, sí, por supuesto, pero al final... No, las bioideologías. Las bioideologías, que ya saben que son tres básicas, hay muchas más, ¿no? Básicas. Si quieren hablamos un poco de las bioideologías, sobre todo hay una que me fascina, que es la de género, que además, ojo señores, porque es la más peligrosa de todas las bioideologías que en este momento hay, puesto que es la más coherente de todas. ¿Qué es lo que hace la ideología de género? Pues a través de la influencia de esa pareja repugnante llamada Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, los de la mujer nace, no se hace, sustituyen la lucha de clases de Lenin, no de Marx, ojo, porque estos ya de Marx se habían olvidado, Marx en el fondo, nadie es marxista, ¿no? Por la lucha de sexos. El fin último de esta ideología de género ya saben que es una comedura, es una rayada mental, es el cyborg humano, si lo tienen por escrito. Lean a Kate Millett, lean todas estas que de verdad, y ojo porque esta bioideología es muy peligrosa y va a triunfar. ¿Nadie tiene nada que decir a esto? Les voy a decir otra cosa que hace la bioideología de género. Reintroduce por primera vez en Europa en un ordenamiento jurídico los delitos de autor, que no se veían desde las leyes de Nuremberg. A igual delito, diferente pena. No, en este caso, no en función de ser judío o ser ario, sino en función de ser hombre o mujer. Eso es lo que hace en España. Eso está en vigor con la actual ley de violencia de género que aprueba el gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que él se define feminista. Yo creo que él no es feminista, él es de la ideología de género. El feminismo es otra cosa. Piensen en Clara Campoamor. Creo que defender la igualdad entre hombre y mujer ante la ley, que no mediante la ley, es algo muy liberal y muy digno, ¿no? Siguiente bioideología, la ecologista. No pienso decir nada, que se lo cuente Luis Ignacio Gómez. Lo tengo clarísimo. Y luego otra peligrosísima, la de la salud. Estos días atrás, precisamente, el Ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato, How Are You? Bueno, pues el Ministerio de Sanidad de How Are You decide que va a regularizar la homeopatía. La homeopatía no es más que agua con azúcar. Pero en España, igual que en el resto de Europa, sobre todo ya en el resto de Europa, donde estas bioideologías nacionalsocialistas están dominando el panorama político, absolutamente, y me he perdido. A ver, me he perdido. Les quería decir, no, es que estoy intentando enlazar. Son tan peligrosas que incluso hay una enfermedad ya tipificada, consecuencia de la mezcla de la bioideología ecologista con las bioideologías de la salud. Se llama la ortorexia. Está matando gente. Vayan al tratado médico, está ya reconocida. Es la obsesión por la comida sana. Todas estas bioideologías en el fondo no son más, es que al final, yo les decía al principio, si es que esta crisis es política y en el trasfondo religiosa. Y efectivamente.
es que al final, tanto la ecología como la ideología de género, como las bioideologías de la salud, no son más que religiones sustitutivas. Por supuesto. No, de lo que estás comentando, el elemento precisamente religioso, ¿cómo enlazaría esto, por ejemplo, con el franquismo? El franquismo a mí me suena al final un poco a socialismo, pero así como con socialcatolicismo, por decirlo así. No sé si... Bueno, vamos a ver, Franco para empezar era un dictador, no era un demócrata. Aunque luego hablaremos de eso de ser demócrata, creo que es un tema muy interesante. Yo prefiero un carnet de Burger King al del demócrata, tal y como está el patio. Pero Franco era un dictador, que la dictadura no es más que otra forma de gobierno. Y Franco era un dictador y efectivamente era un dictador intervencionista. Piensen ustedes, ¿quién crea la seguridad social? Por cierto, con notable resistencia en aquel momento del pueblo español que se opuso a la creación de la seguridad social, cosa que nunca se cuenta. ¿Quién crea las viviendas de, cómo eran, no de protección oficial? No, lo llamaban de otra forma, eran cooperativas, hacían cooperativas. Era Francisco Franco. Francisco Franco había nacido nació cuando nació, pero estuvo muy influenciado por todos los movimientos de los años 30. Y estamos hablando del fascismo, de Mussolini, estamos hablando del nacionalsocialismo y también del socialismo. Hay una anécdota, yo no sé si la saben. En un momento dado a Francisco Franco le dicen, bueno, ¿y tú que eres socialista? Le dice alguien, ¿por qué no llegas a un acuerdo con estos del PSOE? Ya eran los últimos tiempos de Franco. ¿Saben lo que contestó? No, es que estos son tontos. Pero él mismo se reconocía socialista, pero como lo era Mussolini, como lo era Hitler, se reconocían como tal. Otra cosa es que el ideario que nos han vendido desde la transición niega estas cosas. Cuando cae el muro de Berlín y se desclasifican los archivos de la KGB, aparece una instrucción que da la KGB a todos sus órganos en todo el mundo, y es que jamás se hable de nacionalsocialismo. Piden que se hable de nazismo, porque hay que encubrir como sea la segunda parte de la palabrita, la del socialismo. Así que si quieren chinchar, por favor, nacionalsocialismo. Nunca nazismo, nacionalsocialismo. ¿Qué es exactamente lo que es? Porque creo que es muy importante llamar a las cosas por su nombre. No sé si le he contestado. Bueno, sí. Pero está el elemento religioso. Sí, sin micro no, porque nos intervienen. No, el elemento católico. Bien, vamos al elemento religioso. El problema es que el socialismo, mire, es que viene ahora. Todas estas ideologías, ya lo había anunciado antes, tienen algo en común, y es que buscan un hombre nuevo, buscan el paraíso en la tierra, buscan la perfección. En este sentido, la religión no es más que la competencia de la socialdemocracia. En el caso de Franco hay que entender lo que fue 1936. Para el bando franquista, para el bando nacional, aquello, no voy a entrar en valorar si lo fue o no, porque esto no es un tema que me corresponda a mí, pero para el bando nacional estaban en una cruzada. Para ellos era casi una guerra de religión, 1936. Luego es lógico que el catolicismo, que además está en la raíz española, en toda la tradición española, también la liberal, Juan de Mariana, piensen los escolásticos, pues que tuviera influencia en ese dictador, porque ese dictador no llega de casualidad, llega porque hay una cruzada contra el bando rojo. Luego era lógica la preeminencia. Es cierto que se puede compadecer mal o entender mal cómo se puede adoptar el catolicismo como elemento absolutamente integrador de una dictadura socialista. Pero eso es porque está usted pensando en las dictaduras de izquierdas. Es la izquierda quien decide que la religión es la competencia y hay que expulsarla. Franco no era de izquierdas, los socialistas los hay a izquierdas y a derechas. De hecho, yo creo que es que solo hay socialistas. O sea, yo veo un socialista, he visto un socialista. Pero salí antes a relucir una palabra. Sí. ¿En qué sentido es más peligrosa la ideología de género o más coherente frente a las otras dos? Porque tanto la ecología se refuta, tanto la ecología como la bioideología de la salud se refutan con la mera observación. Sin embargo, la ideología de género está mucho más trabajada
y lo que asume es traslada el socialismo a un supuesto feminismo. Es decir, ha montado todo un esquema ideológico, un armazón ideológico perfectamente montado, que además enmascarado detrás de algo tan necesario, ¿no?, como la igualdad ante la ley de hombre y mujer. Vamos a ver si lo explico. Si a usted mañana tiene una dolencia y le dan agua con azúcar, usted se va a acabar dando cuenta, salvo que el efecto placebo le haga efecto, que aquello es un timo. Pero usted como mujer, es muy fácil vender en una sociedad donde además la socialdemocracia es lo cómodo, es muy fácil vender temas de cuotas, temas de igualdad. Se han inventado, ¿cuántas estadísticas existen sobre el tema de mujer? Fíjense, ya no es que hablen de la brecha salarial entre hombre y mujer, es que ya estamos hablando de la brecha en Internet de hombre y mujer. Es que ya se han elaborado estudios por institutos de estos que todo el mundo da por buenos, y seguro que la ONU está por medio, no lo duden, hablando de la brecha en Internet entre hombre y mujer. Por lo tanto, todo el mundo asume que realmente hay una diferencia y una lucha de clases, hasta el punto que muchas asociaciones que están saliendo ahora, que las partidarias de la ideología de género denominan posmachistas, en el fondo han asumido exactamente igual que ellos esa lucha de sexos. Si yo les hablo de temas controvertidos, sucede en muchas ocasiones que la gente se sitúa o bien del lado de la ideología de género o frontalmente en contra de esas feminazis. Y la solución que dan siempre es la confrontación. Ambas partes han asumido la lucha de sexos como verdadera. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo con la socialdemocracia. ¿Qué más me da el PP que el PSOE? Pues lo mismo. Si usted... No, interrumpe. Si es que yo, si me dejan suelta, hablo durante horas. Entonces, porque yo sí, echo de menos un tema que has sacado. Yo creo que en la obsesión antifranquista generalizada se tiende a acusar con exceso a Franco de socialista, cuando la presión fiscal, por ejemplo, los datos económicos del franquismo son muchísimo más liberales que los de ahora, por supuesto. Exacto, y el IVA no existía y todo eso, ¿no? Entonces el Estado social del franquismo, que lo hace porque parte de una España miserable, lo hace con unos recursos muy pequeñitos frente a los que hay ahora, que nos están estafando casi, trabajamos 8 meses para Hacienda. Aparte de ese matiz, con lo cual no hay que tener tanto recelo y tragarse las doctrinas de la izquierda para atacar a Franco cuando tiene sus méritos, independientemente de lo que ocurriera. No creo que el bando republicano lo hubiera hecho mejor caso de ganar la guerra, eso por supuesto. Y lo segundo, respecto a la tradición española, que estás tocando un punto que yo ya intento hablar con muchísima gente que se considera liberal, que yo creo que no sabe ni lo que es el liberalismo. La tradición española es una tradición de libertad. Y has dicho una cosa muy importante, en la Constitución de Cádiz del siglo XIX es una ruptura con nuestra tradición. Pero en España no hay prácticamente feudalismo en el Reino de Castilla, mientras que en Europa sí lo hay. Quizá en Cataluña, que están volviendo a ser una sociedad feudal, en manos de sus oligarquías. Es lo que están comprando los catalanes, están comprando puro feudalismo. Mientras que Castilla es una tradición de libertad por el fenómeno de la Reconquista, que no se da en toda Europa. Ese tema es apasionante. Y existe un recelo en la sociedad actual por desconocimiento total hacia lo que es la tradición española. Porque tú lo has dicho, quieren una sociedad nueva. El problema de la izquierda es que quiere arrasar con todo lo anterior porque cree que les va a proponer, creen que van a proponer algo mucho mejor. Pero es que nuestra tradición es de libertad. Si tú vas a la Reconquista, cómo se pacta, cómo es el individuo en una sociedad medieval que hoy en día todo el mundo rechaza porque no la conoce, es apasionante. Y esa tradición es la española. Y el franquismo, lógicamente, con todos sus errores, trata de mantener aquello frente a quienes lo vienen a arrasar. Tan a punto de arrasar que matan a 10.000 sacerdotes. ¿Cómo no va a haber una guerra? Entonces, hay que quitarse prejuicios y defender la auténtica libertad, como se manifieste. Como aquel alcalde que conquista Gibraltar él solo en el siglo XV, frente a las peleas de los reyes y de los oligarcas. Eso hay un montón de historias. Entonces, yo creo que los liberales tienen que recuperar una tradición que solo está en España. Porque Juan de Mariana es un jesuita. Y es la escuela de Salamanca. Esa universidad está fundada por la Iglesia. ¿Qué recelo hay con la Iglesia? La Iglesia ha defendido siempre la libertad individual. Otra vez de que se equivoquen algunos obispos y sean traidores, como también hay reyes traidores y empresarios asquerosos y no defienden la libertad, ¿no? Bueno, que no sé qué te sugiere todo eso. ¿No hay ahí un cimiento de libertad que hay que recuperar? Vamos a ver, es cierto que la tradición liberal española era antiestatista y esa es la diferencia fundamental. Pero yo creo que esto se va a explicar mejor si introducimos un nuevo concepto, ¿no?, en esto, que es el concepto de oligarquía. La oligarquía es la ley más universal de la política.
cuyo presupuesto ontológico es la libertad política. Sin libertad colectiva no hay política en el sentido tradicional occidental. Ahora bien, salvo que cambiemos la naturaleza humana, que es lo que pretenden todos estos del hombre nuevo, existe y existirá siempre un conflicto entre la libertad colectiva, que solo haya su pleno cumplimiento en la democracia liberal o democracia política, y la oligarquía, como explica magníficamente, apunte en otro libro, La ley de hierro de las oligarquías, de Robert Mitchell. Fundamental, establece una ley que jamás ha sido refutada. Es muy sencilla, la van a entender inmediatamente. Piensen en cualquier organización, en su familia. ¿Una organización? ¿Es que acaso todo se hace de modo asambleario? ¿Es que acaso no hay una organización jerárquica en el seno de las familias? Y aquí les voy a enlazar con el último timo que nos está intentando colar el consenso socialdemócrata, que es la democracia interna de los partidos políticos. Miren ustedes, a mí me importa un bledo que Rosa Díez sea estalinista y azote por las noches a Carlos Martínez Gorriarán. Como me importa 3 pimientos que Mariano Rajoy ponga a desfilar a Soraya Sáenz de Santamaría de la primera a la 7ª planta, o que Rubalcaba expediente a no sé quién. Porque me debe importar un pimiento. Lo importante es cómo los políticos se relacionan con la sociedad. Da igual que el Partido Republicano o Demócrata funcione cual ejército interno. Lo importante es que yo pueda elegir a mi presidente, que yo pueda elegir a mi diputado, que yo pueda elegir a mi alcalde o que yo pueda elegir a mi concejal. Porque para que haya libertad política, para que haya democracia, solo hacen falta 2 cosas y son muy sencillas. Luego veremos si las hay en España. Una es la división de poderes y la segunda es la representación. Y a mí me da exactamente igual, y no se dejen engañar de verdad por este nuevo discurso. Es que luego vamos a hablar de ello. Efectivamente, ha dicho aquí el compañero que no hay libertad política, puesto que no hay representación ni división de poderes. Pues claro que no. Es más, la propia Constitución lo impide, como vamos a ver a continuación. Luego hay otra cosa, demócrata. El marchamo de demócrata. Qué palabra más prostituida, casi como la del liberalismo, que son las 2 palabras más prostituidas casi de la historia. Decía ya Ortega y Gasset que es una palabra absolutamente vacía de contenido. Yo diría más, ya no es que sea vacía de contenido, es que ha devenido una superstición, en una verdadera religión de la política, la libertad, la igualdad ante la ley, la paz, si quieren, que siempre es consecuencia de la libertad. ¿Qué más da? Lo importante es que yo sea demócrata. Así podemos llegar a tener a un presidente de gobierno que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que alguien, me imagino que Barroso, que es un señor más preparado que él, le leyó aquello de Petit y Barber de la democracia deliberativa, que viene a ser que, mire, usted y yo, por ejemplo, nos ponemos a debatir. Lo importante no es que lleguemos a una conclusión o que la conclusión a la que lleguemos sea buena para la sociedad. No, lo importante es que debatamos. Eso es la democracia deliberativa. Si da igual, en el fondo da igual, porque la democracia se ha convertido en un mantra, en una gran mentira, y es una palabra absolutamente falsa a día de hoy. La oligarquía que mencionaba yo antes. Es que al final yo lo que veo es que todas esas cosas que estás contando son como una piel de toro, y de cada punta estira una bioideología, una democracia, cosas por el estilo, y nosotros bailando en el centro. Entonces, ¿qué ocurre? Que los políticos están sacando cada día un nuevo trapo rojo para que les entremos y nos despistemos de lo importante, que es lo que tú dices, libertad y representatividad. Claro, pero es que el estado de partidos, como el estado del bienestar, son estados totalitarios enmascarados por la propaganda. Por eso yo les hablaba no solo de la oligarquía política. Jamás triunfaría la oligarquía política si no estuviese en confluencia con la mediática, la financiera y la comercial. Y entonces llegan los medios de comunicación y entre Sálvame y Sálvame nos cuentan que la democracia interna de los partidos es fundamental. Y de repente lo empiezan a contar con tertulios, y se empieza a hablar en las tertulias, y empiezan a aparecer...
Y todo el mundo acaba convencido que lo importante es que Rosa Díez no azote a Carlos Martínez Gorriarán, no que yo elija a mi diputado. Es que es la última cortina de humo del consenso socialdemócrata. No se dejen engañar. La oligarquía lo que hace es restringir a unos pocos la participación en el mando político. Fíjense si lo restringe, que el que se mueva no sale en la foto. Y se creyó gracioso cuando lo dijo. Claro, que es el mismo que dijo aquello de Montesquieu ha muerto y se reía el gran jurisconsulto español, Alfonso Guerra. De hecho, la explicación de la historia como una lucha permanente entre las oligarquías, como defendía Maquiavelo, es mucho más lógica que pensar en una lucha de clases que yo creo que no ha existido. El propio Marx lo que luchaba era contra las oligarquías. Todo poder, toda organización tiende a ser oligárquica y es la misión de un gobierno liberal, de un Estado liberal, como lo quieran llamar, el establecer controles para impedir esa oligarquía. Pero no hay que perder de vista que siempre es oligárquica. Y por eso yo les decía que la palabra imperfección, imperfecta, hay que tenerla siempre en cuenta. Y hemos llegado a la Constitución. Y aquí ahora Blas me va a poner una multa porque mi programa, el que dice Constitución, tiene que donar 1 euro a toda ayuda es poca porque no es Constitución. Porque en España es mentira, si no hubo cortes constituyentes. En puridad de ciencia política estamos ante una carta otorgada, que les puede parecer una chorrada, pero no lo es. Y además es una carta otorgada en la que cabe cualquier cosa. Les voy a poner un ejemplo. Artículo 148 de la Constitución. Competencias indelegables del Estado. Artículo 149. Competencias delegables a las comunidades autónomas. Artículo 150. Y si no les han gustado los anteriores, se puede hacer lo que usted quiera. Eso es la Constitución española. Perdón, carta otorgada. 1 euro. Vale. Es que le multo, que sepan que le multo. Bueno, pues estos días atrás la oligarquía celebraba con grandes fastos en lo que parece ya incluso un ritual de una sociedad primitiva el advenimiento de esta Constitución del 78, que en su preámbulo afirma, atención, que tiene la intención de establecer una sociedad democrática avanzada. Lo de avanzado evoca en lenguaje leninista la marcha hacia la utopía de la sociedad totalitaria del hombre nuevo. Es decir, no es casualidad que hoy estemos donde estamos, es que es lo que nos impusieron, porque nos lo impusieron en 1978. La mal llamada Constitución, y aquí no pago el euro porque he puesto el mal llamado por delante, reglamenta el consenso entre los partidos, imponiéndolo sobre los intereses, los sentimientos y la voluntad de la nación. Nadie le preguntó a los españoles si querían una Constitución. Es que igual no querían una Constitución, si los españoles lo que querían era vivir en paz, en tranquilidad, el derecho a buscar la felicidad. Ahora eso ya no existe, sí es mentira. Ahora disfrutamos, se puede reír, de un Estado, atención, social y democrático de derecho. Lo de social no hace falta explicarlo, le ponen en lista detrás y nos entendemos todos, ¿no? Lo de democrático ya hemos dicho que es una palabra, bueno, pues que es mentira. Y luego Estado de Derecho, por favor, si es que todo Estado es de derecho. Es que eso es un pleonasmo. Sin embargo, el imperio de la ley no se menciona en ninguna parte. En realidad, España, y es lo que se establece en la Carta otorgada de 1978, es un Estado de partidos. Un Estado totalitario disimulado, como lo es el del bienestar, que ya decía antes, que ya lo advirtió además Hayek en Camino a Servidumbre, enmascarado por la propaganda. Pero sin embargo, verán, yo venía aquí, cuando escribí esto, me dije voy a hacerme unas anotaciones para la charlita en Juan de Mariana, porque no tenía ni idea cómo era esto. Estaba optimista. Decía, bueno, estas últimas excarcelaciones terribles que estamos viendo de tarras de violadores reincidentes o de asesinos en serie están terminando por quebrar la confianza de las personas, y digo personas porque en España no hay ciudadanos, la ciudadanía requiere que haya libertad política. En España hace mucho que ya lo que hay son sospechosos, y todos ustedes son sospechosos de Montoro, se lo garantizo yo, pero no han terminado de quebrar la confianza de las personas en las instituciones y en el ordenamiento jurídico.
no he dicho en el derecho, porque en España no hay derecho. Luego, si quieren, hablamos de por qué no hay derecho en España. Que además ha devenido lo del derecho en una profusión legal. Percival Manglano en su libro lo cuenta, 100.000 leyes. Tenemos 100.000 leyes, pero ¿saben ustedes que se dictan 3.000 leyes todos los años en España? Eso ya no es derecho. Eso es despojo legal, decía Bastiat. Legislación bajo el Estado, porque al final la legislación no es más que el derecho secuestrado por el Estado. Y yo pensaba, bueno, pues toda esta desafección que ahora se produce hacia los jueces va a acabar por producir el cambio, porque al final esto está quebrando. Bueno, hoy estoy muy negativa, hoy tengo el día negativo. Yo ayer, después de lo de Eurovegas, tengo el día negativo. Miren, no porque no venga o deje de venir Eurovegas, que me parece lamentable que no venga Eurovegas, porque me parece lamentable que la mayoría de españoles, lamentablemente, y ahí tienen la encuesta del Mundo, que dice que tenemos lo que nos merecemos, está celebrando que hemos perdido una inversión de miles de millones, que hemos perdido puestos de trabajo. ¿Tenemos o no lo que nos merecemos en España? No lo sé, díganlo ustedes. Yo, desde luego, estoy absolutamente, no depre, porque deprimir no me van a deprimir, pero indignada. Bueno, pues les decía yo, porque ahora enlazo con el principio, que esta situación de cambio está inserta ya en las mentes de los españoles. Y por eso el consenso socialdemócrata en España y en toda Europa está haciendo agua, se está hundiendo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué habría que derogar el IRPF? Contéstenme. ¿Por qué hay que derogar el IRPF? Denme motivos. Pero no quieren derogarlo, o a lo mejor es que quieren mantenerlo. Denme los importantes. Estoy entendido. ¿Por qué hay que derogar el IRPF? Hay muchos tipos de impuestos y en mi opinión habría que poner impuestos al consumo y no a la generación de riqueza. Porque gravar la generación de riqueza lo que hace es penalizar que se genere riqueza, cuando tú lo que quieres hacer es otro tipo de cosas. Tienes toda la razón. Más argumentos. Y la tradición de la escuela de Salamanca, por ejemplo, que ya que estamos aquí, es que es absolutamente inmoral e ilegal poner impuestos a la renta del trabajo, por ejemplo. Es una cuestión moral básica, vamos. Muy bien. Porque hay que hacer una declaración y no sé, soy sospechoso porque tengo que declarar nada. Me parece simplemente por eso. Esa es la clave. No, la clave no está en tener que declarar. Tiene usted toda la razón. Hay motivos económicos para dar y tomar, para derogar el IRPF. Tiene usted la razón, pero la clave es la palabra sospechoso. Y es que, porque si no la pregunta serviría, ¿por qué hay que derogar el IBI? ¿Por qué hay que derogar el IVA? No, es que el IRPF es el impuesto ideológico por excelencia, es el impuesto de la socialdemocracia, es el impuesto que permite el Estado policial. No hay que derogar el IRPF por un motivo económico, hay que derogar el IRPF por un motivo puramente político. Liquidar el IRPF es liquidar la socialdemocracia. Montoro estos días, es que estos del PP son unos genios haciéndonos visualizar todo el mal. Estaba amenazando a tertulianos desde un escaño en el Congreso de los Diputados. Ahora estos días atrás amenazó a alguien, no recuerdo ahora a quién, también a otro grupo, a la prensa desafecta, que ya no sé dónde está, no sabemos, igual a la norteamericana amenazó, no sé. El caso es que es el impuesto con el que el Estado controla sus vidas, no es con el IVA, no es con el IBI, es con el IRPF. Y esto, al final, es lo que yo les quería transmitir con toda esta charla. No solo el consenso socialdemócrata, que yo creo que les he hecho ver un poco, ¿no?, en qué consiste. Si todas las ideologías son socialdemócratas, de raíz socialdemócrata, si todos los partidos son socialdemócratas, ¿cómo no vamos a vivir en un consenso socialdemócrata? De la corona hablamos otro día, que eso ya es un límite. Yo lo que les quería hacer ver es que hay que tener mucho cuidado en poner la política en valor, porque lo importante no es cuantificar, o que sí lo es, si la economía es importante, pero lo es mucho más la política, porque si derrumbamos el Estado policial, le aseguro que todo lo demás viene de suyo. Precisamente
si nos cargamos ese IRPF, que ellos ni intuyen, porque no lo intuyen, no les caben los esquemas, hemos roto una de las 4 patas de la mesa que están sosteniendo este sistema, que es oligárquico, devenido en cleptocrático. Vuelve a resultar que la picaresca española tan criticada resulta que es un síntoma de libertad, de alguna forma ligado a lo que comentabas. Y luego también otra cosa, se podría decir quizás que los gitanos es el último pueblo libre antes de haber sido estropeado por el tema de las drogas, etcétera. Pues es que no conozco la tradición del pueblo gitano más allá de la tesis de Nancy, por lo tanto no me atrevería a opinar sobre el pueblo gitano. Pero por supuesto decía Ortega que España era un pueblo básicamente anarquista. Miren, yo soy medio española, medio alemana. Efectivamente, el español aún conserva, gracias a Dios, parte de esa raíz anárquica. En Alemania a nadie se le ocurre incumplir una ley. Como ustedes pretendan cumplir las 100.000 leyes que hay en España, es que no salen de casa. Afortunadamente en España, cuando se hace una ley, automáticamente el sospechoso está pensando a ver cómo me la salto. Afortunadamente. Gracias a Dios. Y por cierto, yo creo que sería interesante, tengo muy claro que es nuestra obligación moral, y esto lo digo siempre, defraudar a Hacienda. Una pregunta sobre el IRPF. Sobre lo del IRPF que has dicho que es ideológico, cuando ellos siempre lo venden, no, a lo mejor me equivoco y me lo dices, ellos siempre lo venden como que paga más el que más tiene, pero en el fondo el impuesto de IRPF es que paga más el que más gana. Porque no dicen eso, porque si tú pagas, ahí hay una ideología tremenda detrás. El esfuerzo no tiene, dale al esfuerzo su mérito, o sea, es tremendo. El IRPF es el impuesto por el que suspiraría el yerno del derecho a la pereza de Marx por la FARC. Ya saben que escribió el derecho a la pereza. Bueno, el IRPF es el impuesto de todo, porque es el impuesto que castiga además fundamentalmente a las clases medias. Cuando hay clase media es muy difícil que un populismo, que un totalitarismo se abra paso. Eso se ve perfectamente en Sudamérica. En Europa ha salido un informe de la Comisión Europea recientemente que tratan de ocultar la brecha entre ricos y pobres. Se ha agrandado notablemente últimamente. Todo ello es consecuencia de la socialdemocracia. De esto seguro que los economistas lo pueden explicar muchísimo mejor que yo. Pero claro, por supuesto, si es que estoy absolutamente de acuerdo. ¿Son hábiles para reformarlo, para seguir manteniendo el poder? Porque yo creo que son suficientemente hábiles. Bueno, es que la socialdemocracia ha traído otras consecuencias. La infantilización de la sociedad no es casualidad. Yo no sé si recuerdan una foto que luego retiraron inmediatamente de Moncloa, yo creo que Alberto Mateos la va a recordar, de Zapatero con un globito en la mano y tal, bota ZP, ¿la recuerdan? ¿No la recuerdan? Existe de verdad, se hizo una foto con un pantalón como un niño de primera comunión y un globito en la mano y era bota ZP. Aquel era el líder que gana las elecciones del año 2004, la infantilización de la sociedad española. El Partido Socialista es el Partido Socialista Infantil español hace mucho tiempo, pero todo eso es consecuencia de la propia socialdemocracia. En los años 80 el ministro Marabal lo dijo muy claro en el referente a la educación. El ministro Marabal es, junto con Alfredo Pérez Rubalcaba y Álvaro Marchesi, el papá de la LODE, la que introduce esa maravilla llamada escuela comprensiva en España. Es decir, el papá de la LOE, todas las leyes que hemos tenido en España, que parten de ese principio. Y lo dijo muy claro, hay que secuestrar el alma de los niños. Y lo han secuestrado. Y al final nuestra sociedad, la socialdemocracia, para sobrevivir, todo este camelo lo necesita. Tenemos que ser infantiles y es que nos prometen el paraíso terrenal. Y muchas veces criticamos al socialismo porque decimos, es que no hay división de poderes, porque es que ni siquiera en Estados Unidos hay división de poderes, porque allí no es perfecta la división de poderes. Imperfección. Que el ser humano es imperfecto. Las instituciones también lo son. Los liberales no buscan la perfección. Los liberales, yo en este sentido soy muy de Rebel. Rebel decía, cogemos lo que nos sirve y desechamos aquello que no nos sirve. No tenemos ideología. Yo en este sentido creo que Jean-François Rebel tenía toda la razón. Me estoy enrollando en una... Sí, has hablado del IRPF y es que es la base de la socialdemocracia, porque al no ser una escala plana,
al ser una escala progresiva, es la base fundamental de la socialdemocracia para eso del reparto de la riqueza y de su lavado de cerebro de todos los demás. Pues por eso mismo hay que disparar a donde duele. Y a donde duele es al IRPF. Yo no perdería mi tiempo pidiendo que quiten el IVA, el IBI, Yo dispararía contra el objetivo que al final va a hacer que caiga todo el castillo de naipes. Y además lo haría por un motivo político, no económico. Yo creo que usted ha dado justo el meollo del asunto y ha dicho reparto de la riqueza. Y eso es muy erróneo que toma la socialdemocracia. La riqueza no está dada, se crea y se destruye. Sí, la suma cero marxista exactamente, no la vamos a comprar, claro. Exactamente. Pero la damos por hecho que no la compramos. Efectivamente, si es que al final, por eso yo decía que el IRPF, que ya saben ustedes que nace para la posguerra, etcétera, etcétera, es el impuesto más ideológico de cuantos hay. Tenemos que disparar contra el IRPF. El sistema español, que surge de la Constitución, tiene varias patas. Una de ellas son los sindicatos. Los sindicatos, la propia carta otorgada de 1978 los convierte, como a los partidos, en instituciones del Estado. Están en la Constitución. ¡Qué aberración! Esos que tienen el bogavante en peligro de extinción resulta que son institución del Estado. Carta otorgada en 1978 junto con los partidos son una pata. Pero luego hay otra pata. Las autonomías. Las autonomías, una breve pincelada que le gusta al señor. Venga, las autonomías son un invento artificial porque la tradición liberal española no solo era antiestatista, era municipalista. Antonio Maura lo describía perfectamente, cómo el municipalismo podría acabar con el nacionalismo en España. Si se hiciera una descentralización hacia los ayuntamientos, a lo mejor al alcalde de Sabadell no le interesaba el rollo independentista. Pero claro, además resulta que el municipio es la administración más cercana al ciudadano. ¿Qué es lo que se inventan las oligarquías en 1978 en ese festival del secuestro de la libertad política que se llama Pactos de la Moncloa? Las autonomías. Interponemos algo artificial entre el ciudadano que deviene en sospechoso y la oligarquía. Y eso es el régimen autonómico, que es la segunda pata. La corona sería la tercera pata y la cuarta que sostiene es el sistema fiscal y tributario español. Que ya les digo yo que además no solo es el IRPF. Toda esa maraña burocrática alrededor del IRPF hace que solo quien tiene posibles pueda escapar a pagar. Si ha habido casos de futbolistas, y ole ellos, que han conseguido que les salga negativa la declaración de Hacienda. Pero ya saben cómo está el tema. Si es que ahora se dictan leyes y ni se informa a la gente. Si es que todos somos sospechosos. Ya no somos ciudadanos. No podemos ser ciudadanos por cuanto no hay libertad política. Somos sospechosos. Y el IRPF es una de las patas. Ustedes que trabajan tanto la economía en el Juan de Mariana, que saben muchísimo más que yo de esto, es que ni me atrevo a hablar yo de economía aquí, por Dios. Disparen contra el IRPF, pero no olviden que hay que hacerlo no solo por motivos económicos, sino también y fundamentalmente por motivos políticos, porque la política que no hay en España, aquí lo que hay es politiqueo. La política no es más que el arte de hacer concreto lo necesario. Disparen contra el IRPF, ayuden a tirar abajo este sistema. Ahora se explican por qué no estoy en un gran medio, ¿no? de comunicación. No, porque además del IRPF, entiendo, por ejemplo, los impuestos de sociedades y demás entrarían en esa misma clasificación. Es que, si estoy de acuerdo en que todo impuesto es malo. Estoy tan de acuerdo que hasta me encantó aquella propuesta enloquecida de Ayn Rand de financiarse con loterías. Y me encanta Texas. Y yo cuando pueda huyo a Texas. Pero creo que cuando se dispara hay que disparar a lo fundamental, que lo demás viene de suyo. Y creo que lo fundamental es el IRPF, que es el impuesto que castiga a la clase media y que además te castiga por trabajar, pero sobre todo que es el impuesto que permite a Montoro o al Montoro que venga el controlar todo lo que hace el ciudadano, la persona. Una pregunta.
has descrito muy bien los cánceres de la socialdemocracia. Estamos todos de acuerdo en el liberalismo, por eso estamos aquí. Para pasar de A a B, ¿tú crees que hay alguna esperanza todavía en el pueblo español? Porque yo les veo que siguen votando a los mismos. Después de Eurovegas. Entonces, ¿realmente se puede hacer algo para cambiar cómo está el tema? ¿Hay alguna posibilidad que se puede hacer? Porque yo no veo ninguna solución realmente. Yo estoy deprimido. Tú decías que ya... Yo estoy deprimido hace mucho tiempo porque no veo ningún cambio posible que podamos hacer. Bueno, estamos en un país donde el libro más vendido es el de Belén Esteban. No sé si es Ambiciones y Reflexiones o Reflexiones y Ambiciones por el orden, no sé en qué orden es. Estamos en un país en donde todas las manifestaciones que están saliendo a la calle salen a pedir más Estado. Me contaba Blas antes cuando llegaba que por lo visto hay una manifestación hoy contra el ultraliberalismo, que no sé dónde lo han visto. Pero, por lo tanto, en ese sentido no puedo ser muy optimista, pero también les diré otra cosa políticamente incorrecta. Y es que las masas en el fondo no importan. Jamás han importado a la hora del cambio de la revolución. Y la revolución, por favor, que no estoy pensando en guillotinas ni nada por el estilo, que puede ser simplemente entendida como cambio de sistema político. Lo importante son las universidades. De las universidades es donde sale el cambio. Claro, ahora ya se han deprimido del todo, saben cómo está el panorama universitario. Por eso. Unas minorías los que hacen el cambio. Efectivamente. Así que no lo sé. Si es que es la bolita, no lo sé, ojalá. ¿Cómo tiramos abajo la integración europea? Porque hemos hablado de España mucho, pero claro, puedes ir a atacar el IRPF en plan España, ¿lo permitiría la Comisión Europea? Creo que no. Bueno, yo creo que la Unión Europea se está tirando abajo sola. El 50% de los alemanes, según las encuestas, son partidarios de abandonar el euro. Pero es que Reitler, se llama él, que fue presidente del DAX, también recientemente pedía salir del euro a Alemania. Yo creo que vamos a ir a una Europa, en todo caso, de 2 velocidades. Y esto, voy a coger la bolita un rato, solo un ratito, y voy a decir que yo creo que al final Alemania, junto con sus países, Holanda, etcétera, acabará abandonando el euro. Gran Bretaña va a acabar abandonando la Unión Europea. La Unión Europea se está deshaciendo. El jueves estaba yo en las jornadas en el Ateneo con Christian Gimmers, que es uno de los padres del euro. Él fue uno de los padres fundadores del euro. Nos cuenta cómo los propios políticos de Bruselas traicionaron todo aquello que habían acordado con los 50 padres fundadores del euro, y está absolutamente convencido, aquí hablo por boca de él, de que la Unión Europea, por lo menos esta Unión Europea, no tiene futuro alguno. Si es que piensen una cosa, la situación que yo he descrito de España, siempre, España es la caricatura. Belén Esteban no vende en Alemania o en Francia, vende en España. Pero Francia está peor que España. Lo que pasa es que nunca se habla de Francia. Miren, yo estoy segura que si hay en algún momento un estallido social, no va a ser aquí. ¿Qué va? Va a ser en Francia posiblemente, y no por motivos de inmigración, sino por motivos de que Francia está absolutamente quebrada. Y ya que has hablado de España, has hablado de Europa, has hablado un poco al principio de Estados Unidos, ¿en qué parte del mundo poner la recuperación? ¡Jo! En mi casa. es que no lo sé, no la veo. La económica me la pueden decir ustedes mejor que yo. Vamos a ver, hace mucho tiempo que el meridiano no pasa por Greenwich, cosa que Europa se niega a aceptar. Posiblemente Asia o India. Lo que pasa es que es una recuperación de la que me habla económica. La recuperación política debe salir de Europa, porque al final Europa es la que sí tiene influencia sobre el resto del mundo en los temas políticos. Estados Unidos está como está porque se quiere europeizar. Esa Europa de la Ilustración, de la... Lo digo porque yo veo ciertos, o sea, ahora que se va a cumplir el centenario del principio de la Primera Guerra Mundial, sí veo ciertos paralelismos entre lo que ocurría en esa época con otros imperios y otras instituciones y los que hay ahora. Un poco Estados Unidos está como retrocediendo de la policía del mundo, China sobre todo y Rusia. China ha puesto ahora una nave en la Luna. Eso es un modo de decir mi honor es esto, vamos.
Entonces yo veo como que hay cierto paralelismo entre una época y otra, y ya sabemos cómo terminó la anterior, entonces a ver cómo funciona. Yo no tengo la impresión de que voy a ceder la supremacía, porque para ser imperio importante necesitas tres cosas: tecnología, economía e innovación, básicamente, y de momento Estados Unidos sigue al frente. Sí es verdad que últimamente nos venden mucho aquello de China. Sí. No, me da la impresión de que no, ¿eh? China tiene para mí un proceso de descomposición interna para volver a ascender. Efectivamente. No, sería el tema de que yo creo que hay una cosa ahí, o sea, hay fuerzas que o sea, esa socialdemocracia en algo se ha basado, entiendo yo. Hay un elemento, entiendo yo, que es un poco lo que es la economía de escala. Es decir, ese municipalismo, por ejemplo, ¿cómo se comería con el hecho de intentar armonizar algunas cosas? Porque si también decimos, por otra parte, por ejemplo, las autonomías es un caos porque cada uno hace su legislación y al final tienes a muchísima gente trabajando en algo que a lo mejor si cogieras a las personas que lo pueden conseguir mejor a nivel a lo mejor incluso europeo, se hace una ley y la usa todo el mundo. ¿Por qué quieres armonizar? Pues porque quizás no hay una serie de temas de índole burocrática que nos pueden hacer que gastemos mucho tiempo. Es que la burocracia es una de las consecuencias de la socialdemocracia. No, yo lo que quiero decir es que cuanto más diverso sea el sistema, la burocracia puede ser mayor. Pero es que no, la burocracia lo que da siempre es pareja de la socialdemocracia, en democracia política. Democracia liberal es el único apellido que se le podría poner. Evidentemente la burocracia sería mucho menor, quizá porque estás pensando en los esquemas de ahora mismo, en esas comunidades autónomas, 17 licencias de pesca, y te has echado las manos a la cabeza y has dicho, esta loca quiere 80.000 licencias de pesca. No, hombre, no. Es que eso cae de suyo. Explicaba muy bien Antonio Maura. Aquí el gran defensor del municipalismo fue Antonio Maura, conviene leerlo en este sentido, que al principio es verdad, las cosas podrían ser un lío, pero al ser la administración más cercana al ciudadano y saber el vecino perfectamente qué es lo que quiere, equilibraría inmediatamente aquello. ¿Cómo? Por la representación. Es que al final se irían a la calle los burócratas. La gente no es tonta. Otra cosa es que la gente tenga en la cabeza, es que claro, sería muy interesante la psicología de la socialdemocracia, es verdad, pero no es menos cierto que aquello se acabaría equilibrando, igual que la corrupción. Dicen, ¡hala! Con todo lo que roban los de las comunidades autónomas, como dejemos robar a los alcaldes. Bueno, pero es que, para empezar, no todos son Gallardón, y para seguir, es que al final aquello se acabaría equilibrando perfectamente con el paso del tiempo, porque la gente no votaría ese alcalde. Estamos hablando de un sistema totalmente distinto. Estamos hablando de un sistema donde haya dos cosas: división de poderes y representación, libertad política. Y además, a ser posible que haya derecho y no legislación. Porque la legislación no es más de verdad que el secuestro del derecho. El derecho que nace de la edad, el derecho que es anterior a lo político incluso. Es que el derecho es anterior. Esta Constitución, carta otorgada de 1978, pareciera que en España nace en ese momento y que además los políticos nos otorgan derecho. No, señores, que ni el Estado otorga derechos, ni el gobierno otorga derechos, sino que el derecho es del pueblo, como debe serlo también la democracia, debe ser del pueblo. Y eso es la democracia liberal, ¿eh? La democracia liberal consiste simplemente en eso. Que la política es del pueblo, pero el derecho también. Le acabo de meter un rollo ya a los positivistas impresionante. Está bien que menciones esto del municipalismo. Bueno, aquí más o menos Juan Molina se habla bastante como una vía de debilitar al Estado, porque cuando la institución es más pequeña y más cercana al ciudadano, mejor la podemos controlar. Ha criticado también el tema de las autonomías. Y yo creo que en realidad la idea no es mala en el sentido de dividir una entidad política más grande en una más pequeña. El problema de que se ha hecho mal, y que se suele decir aquí bastante, es cómo se ha montado de tal manera que el ingreso está centralizado en el Estado,
pero el gasto está descentralizado en las autonomías, de tal manera que no asumen su propia responsabilidad a la hora de recaudar impuestos. Entonces, esa es la mayor clave. Quiero decir, si eso estuviera montado así bien, sí sería mejor. O sea, lo que no se puede hacer es que se mantengan todas las instituciones de forma paralela. Si tú vacías de contenido el poder del Estado para dar unas autonomías, hay mayor descentralización. Y efectivamente, el municipio es todavía llegar a un nivel mayor y es mejor todavía. Claro, pero desde el punto de vista político, las autonomías es algo artificial. Sí, mientras vale, que eso el sí. municipio es una organización natural de las personas, que se crea de forma natural. Y la autonomía es algo totalmente artificial y eso es lo que las hace perniciosas. No es algo que haya decidido libre y voluntariamente una unión de gente que decide cooperar socialmente y entonces me uno en un municipio o en una autonomía. No, la autonomía es una imposición. Siempre es una imposición en este sentido. Es la diferencia entre natural y artificial. Sí, sí, a ver, o sea, lo del municipalismo me parece una idea mejor, también partiendo de un Estado centralizado, digamos, como transición hacia ello, yo creo que es una idea que puedo concebir en un marco de acción política, no como una ideología para permanecer siempre ahí. Y luego una cuestión más. Me ha gustado, me ha llamado la atención, como has comentado. Bueno, Ay, sí, de tú, por favor, que ya me sentía muy mayor. Me gusta mucho la aproximación que has hecho al marxismo, que digamos me ha roto un poco los esquemas y me gustaría si pudieras desarrollar un poquito más eso. ¿Cómo has dicho que el marxismo es antiestatista? Claro, Marx toda su teoría no la desarrolla por casualidad, sino porque Marx, que es un personaje muy interesante, nace en el contexto histórico que nace y él lo que cree es que el Estado es la causa de todo el mal porque en aquel momento las oligarquías pues estaban pues casi como ahora, las oligarquías, la ley de hierro de las oligarquías y en el fondo toda la teoría de Marx es una teoría contra las oligarquías. En ese sentido hasta se podría decir que Marx fue liberal y Marx es antiestatista, nace donde nace, allí había Estado-nación, ¿verdad? Y concibe todo aquello como estaba en el punto en el que estamos nosotros ahora. Hay que derribar el Estado. ¿Cómo? Otra cosa es que desarrolla una teoría economicista, que el problema es que lo fía todo a la economía y niega la naturaleza humana en el fondo. Y es ahí donde Marx falla. Lo que pasa que es cierto que todo indica que él mismo se dio cuenta del error y al subir los salarios, mientras mantenía la discusión con Darwin, y es por eso por lo que él no publica el segundo y tercer tomo. Y es precisamente Lenin quien revisa a Marx. Yo soy totalmente antiautonomista. De hecho, hay dos puntos que el gobierno debería haber aplicado para empezar a salir de la crisis. El primero no tiene coste económico, que es la derogación de las lenguas regionales, y el segundo es la eliminación de las autonomías. Y también soy antimunicipalista porque eso lo que consigues es que los poderes locales, el poder local, si tiene a su disposición un gran poder para afectar a la vida de los ciudadanos, y entonces, ¿qué ocurre? Que tienes una inseguridad absoluta, estás bajo la dependencia de lo que pueda dictar el sujeto que tienes más próximo y que va a favorecer a unos y machacar a otros, y siempre que el equilibrio sea a favor de sus votos, vas a estar bajo su zapato. Claro, pero porque usted está pensando en el sistema político que tenemos ahora mismo, donde hay una serie de partidos que hacen una lista electoral, tú votas o no, son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas, y por supuesto no hay división de poderes. Pero es que, claro, yo estoy hablando de lo que debería haber, se debería tender al municipalismo, pero por supuesto con libertad política, en un sistema con libertad política. De hecho, yo creo que la única salida que le queda a España son unas Cortes Constituyentes. Y volver a abrir el debate y unas Cortes Constituyentes. No hay mucha más opción desde el punto de vista político. Volviendo a lo de Marx. Oye, os ha encantado Marx. A mí me recuerda además lo que dice, es lo que las encuestas estas que hay ahora, que se dicen que los políticos tienen muy mala fama, pero sin embargo todo el mundo pide que para
salir del asunto o para salir de la crisis lo que hace falta es más Estado, que es lo que comentábamos antes. Entonces, Marx es posible que tenga esa visión de que el Estado tenga cierta culpa de lo que pasa con las oligarquías y de paso todas. Pero el problema es que si uno se coge, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, las 10 medidas famosas son todas completamente estatistas. Es decir, completamente. Educación, bancos públicos y demás. Sí, pero bueno, siempre amparadas por el Estado. Lo único que dice Marx, yo creo, es que cuando llega al final, porque en el fondo es un místico y es poco menos que una monja, cuando dice que al final de toda esa cuestión, al final llegará un momento que no se sabe dónde está y no se sabe, un momento totalmente metafísico, en el que realmente no hará falta Estado porque ya todo se habrá eliminado, la lucha de clases se habrá acabado y demás, y entonces ya no habrá Estado. Pero en el transcurso, yo no sé que sea muy liberal. No, vamos a ver. Es verdad que al final, y lo sostiene también Lenin, que al final no habrá Estado. Es que esa es ya la revisión que hacen de lo que decía Marx. Y tiene usted razón, eso es lo que se dice. Lo que pasa es que Marx, en sus escritos anteriores, y Marx era una persona que creía que todo el mal estaba en el Estado. Cuestión distinta es que él era economicista. Él desarrolla una teoría, en el fondo, económica, no política, en la que efectivamente se equivoca. Es que, claro, es que se equivoca absolutamente, pero él se da cuenta. Es lo que yo les quería transmitir, que Marx decía una cosa y es Lenin. No sé si me estoy explicando bien. Me entró la duda. que Lenin es quien lo revisa y efectivamente el propio Lenin, hasta Stalin lo decía, llegará un momento en que no haga falta Estado y sin embargo nos montan lo que nos montan. Pero es mentira. En el caso de Lenin y Stalin, Marx sí creía que el Estado estaba en el origen de todos los males de las oligarquías. En ese sentido, de verdad, es que iba totalmente contra la oligarquía. Yo les recomiendo leer lo que publicó Marx, no lo que se publica posteriormente de Marx que publican otros. Porque ese es el kit de la cuestión. Y no soy marxista, lo aclaro ya. Hay un matiz que es muy delicado de tocar porque cuesta mucho entenderlo ahora, y es la concepción del hombre. Has dicho antes que están para los positivistas, has dicho antes que hay algo anterior. Estamos hablando de cosas que son teología. Y eso es lo que repugna a las mentes de hoy en día, porque Marx es un materialista y se equivoca porque oculta una realidad del hombre. Y si tú partes de una realidad del hombre equivocada, las consecuencias son equivocadas. Per se, obligatoriamente. Cuando tú te acercas a la naturaleza humana y la analizas, y por ejemplo es imperfecta, como dices, claro, si todo viene de un pacto social, de que el hombre es estupendo y que pacta con otro, que es Rousseau, que es el principio del liberalismo, claro que es liberalismo en ese sentido, porque su concepción es absolutamente materialista y es ese hombre nuevo que rompe con toda una tradición, que es la tradición de Europa cristiana. Y eso es un debate hoy imposible precisamente porque estás tocando, y antes lo has dicho, esta crisis en el fondo religiosa. Es que lo has dicho todo. Sí, en el fondo religioso. Porque y es la teología la que ha movido las ideas. El Instituto Juan de Mariana y toda esta economía moderna que nace en Salamanca, como reconocen los liberales extranjeros, que no los españoles, porque han sido los ingleses y anglosajones los que han tenido que reconocer que en España surge esta tradición de economía liberal, tiene una concepción del hombre muy clara. Si tú rompes esa concepción del hombre, estás perdido. Entonces, claro, yo entiendo que hablar hoy de esto, en este mundo en el que vivimos, cuesta muchísimo entenderlo, porque, por ejemplo, hay un desconocimiento absoluto de nuestra tradición cristiana. El alcalde de Zalamea es la obra de teatro por excelencia, quizá la cumbre del teatro mundial, donde se explica el poder municipal frente al rey y frente a todo el mundo. El señor alcalde condena a muerte al que ha violado a su hija, que es un soldado del ejército, y el rey le acaba dando la razón. Ese es el municipalismo español, esa es nuestra tradición. Y eso solo es posible en una sociedad que tenía muy clara la naturaleza del hombre. Perdón por meter este debate, porque es complicadísimo, yo lo entiendo, pero es que es fundamental. No, así descalzo. Sí, ¿no? Yo creo que es muy importante, pero es muy difícil. Hay una charla de un señor que se llama Dalmacio Negro, que habla precisamente de que la única forma de ver el Estado es a través de una visión antropológica del Estado, que parte de los griegos, después del cristianismo y después que llega Hobbes. Pero es Hobbes el que lía todo esto, porque es el que dice que la visión antropológica de Hobbes es que el hombre es malo. Y como es malo, necesita de un Estado
que sea el que le saque de todo este... No, Hobbes dice que es malo. No, Hobbes es malo. Luego es cuando se empieza... Es un lobo para el hombre, ni más ni menos. En Hobbes está buena parte del mal. El liberalismo radical y el marxismo son dos alas de la misma izquierda materialista, de la misma raíz filosófica, profundamente. Bueno, eso es cuestión de opiniones. Yo estoy de acuerdo con la cita que ha hecho de Don Dalmacio Negro. No, Hobbes. No, vamos a ver. Europa se conforma de los griegos, los romanos, el derecho, y sí, los cristianos, la religión, la cultura. Pero de más que solo los cristianos. Eso es así. Y efectivamente en Hobbes es donde se encuentra todo. Además, Hobbes describe perfectamente el Estado como una máquina de poder absoluto. Es maravillosa la descripción que hace del Estado y la diferencia que hace entre Estado y gobierno también. De verdad, Estado y gobierno, Dalmacio Negro. Eso sí que lo recomiendo, porque es una de las grandes confusiones de hoy en día. Pero es que eso me lleva una hora más. Otra vez. Bueno, básicamente el Estado es una máquina. El Estado es una máquina Hobbes. Estado-máquina Hobbes en Google. Y fenomenal. Porque es que... El año que viene. Muy bien. Otra pregunta que nos llega de Twitter. ¡Anda! Pedro Moreno Ortiz te pregunta, ¿hacia dónde prevés el cambio político? ¿Y qué grado de Estado mantendrías? Es decir, funciones atribuibles. Gracias. Vale, la segunda es muy sencilla. Yo no mantendría ningún grado de Estado, mantendría un gobierno limitado. En ningún caso un Estado, no soy estatista. Y la primera era... La primera, ¿hacia dónde prevés el cambio político? ¿Se refiere a los partidos? Otra vez la bolita. Vamos a ver, lo de la bolita yo no sé hacia dónde va, pero todo parece indicar que Europa va hacia un periodo de dictaduras. Y en cuanto al cambio político en España, tanto da que me da lo mismo. Son todos lo mismo. De momento no se ve que emerja ningún partido antisistema, entendiendo sistema como el consenso socialdemócrata.